¿Estamos grabando? Sí. Incluso. Ya, chicos, entonces vamos a comenzar. Espina. Bueno, la primera clase, o sea, la clase de hoy ya estamos casi ya terminando las columnas. La columna lumbar que vamos a ver hoy día, bueno, va a ser dorso lumbar, lumbar oblicuas y dinámica. La columna lumbar yo creo que es una de las más solicitadas en cuanto a nuestros exámenes, en cuanto a radiología. Es una de las estructuras más importantes de la columna, o sea, el sector más importante de la columna, ya que ésta soporta la mayor cantidad de peso y tiene mayor movilidad que los sectores de más arriba, ya tanto dorsal como cervical. Y al tener mucho más movimiento y más participación en el soporte del peso del cuerpo, va a estar afecto a muchas más patologías, o sea, no patologías, sino que afecciones que van a ir debilitando o haciéndose evidente en el paso del tiempo, ¿ya? Vamos a ver tanto. ¿Ustedes ven un cuadradito amarillo o solamente yo? Parece que es del. Sí, se ve amarillo, profe. Sí, qué raro. Y eso yo no lo tengo. A ver. Vamos a sacar. Ahí sí, ¿no es cierto? No se ve. Y me salí que dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Esto. Ahí sí. Ahí estamos, parece. Ya. Entonces vamos a comenzar con las proyecciones que utilizamos nosotros en columna lumbar. Rosita, coméntame, ¿cómo es el centraje de columna lumbar? Bueno, es a 100 centímetros. La placa puede ser de 30 por 35. O 35 por 43, muy grande, ¿no es cierto? Yo creo que 24 por 30. ¿Cómo se? ¿30 por 35? Sí, es que, claro. Bueno, si es de pie, si es acostado, tiene que flexionar las rodillas para no hacer un gap en. ¿Cómo creen ustedes que es mejor tomarla? Porque me han surgido hartas dudas cuando los alumnos que me preguntan que ellos solamente la han tomado acostado. Y yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que se toma mejor o qué diferencias hay? Porque yo les explico a ellos que, bueno, se puede de las dos maneras, ¿ya? Eh, ¿En qué va a influir la toma de examen? Yo, como opinión mía, es que yo le digo a los alumnos que si la persona viene en buenas condiciones, viene caminando, bueno, y el problema es un dolor lumbar, porque siempre la radiografía lumbar va a ser por un dolor crónico, por una lumbalgia, todo, y se va a ir descartando, con eso se quiere descartar alguna otra patología que tenga el paciente, es que si el paciente tiene problemas al estar de pie, mejor tomarla de pie, porque el paciente eh, hay personas que el dolor se les pasa estando acostado y el dolor se hace más agudo cuando están de pie. Entonces, ¿qué mejor que tomarla de pie para ver en forma, como en la forma normal, o sea, la posición normal que tiene la persona y ver si en realidad al estar de pie el peso disminuye los espacios intervertebrales, si el peso, no sé, produce que al estar de pie la columna se encurve hacia algún lado, uno adopte una posición más como viciosa que se le dice, porque en realidad hay personas que no tienen problemas en la columna y lo que hacen es ponerse como de unas posiciones como viciosas que en realidad cuando uno tiene dolores a algún lado como que adopta el dolor hacia ese lado, entonces queda así. Y cuando uno los va a poner, los va a posicionar para que les quede derecho en la radiografía, tienen su posición normal, pero ellos como que más se encorvan como para el lado que siempre tienen
como la tendencia a irse para ese lado, ¿ya? No necesariamente tienen que tener una escoliosis o problemas en la columna, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor que tomar la radiografía de pie? Yo por lo menos siempre la tomo de pie, a menos que sea una abuelita, a menos que sea un paciente que venga en camilla, que venga de camilla de urgencia, no voy a hacerla que se pare para tomarle una lumbar si es que el paciente no está en condiciones, ¿ya? En ese caso lo tomo acostado. Pero yo opino que la mejor forma de tomarlo es de pie, porque nosotros nos movemos en bipedestación, todo nuestro peso está sobre la columna, entonces ahí uno puede ver en realidad la forma real de cómo se comporta la columna frente a nosotros, la gravedad y todas las cosas que van por encima, ¿ya? Entonces, eh, pero aquí yo les puse las dos imágenes. ¿Y cuál sería el centraje? A ver, Benjamín, ¿cuál sería el centraje de columna lumbar? 2 traveses sobre la cresta ilíaca por al lado y por al frente del plano sagital medio. Ya, eso, Y es perpendicular. perpendicular, muy bien. El centraje que ustedes tienen a veces dos, o sea, el punto medio entre, es como más difícil, por ejemplo, les dicen, hay centrajes que van sobre la sínfisis púbica 2 traveses. Para no estar tocando al paciente, uno puede ir adecuando ¿cómo se llama? La forma de centrar, o sea, ¿cómo se llama? Los centrajes originales, uno puede irlo adecuando para no tener que tocar al paciente, para no incomodar al paciente. Y en este caso, 2 traveses sobre la cresta ilíaca queda súper bien. Se vería esta imagen, ¿ya? Tiene que verse parte de las crestas ilíacas, el sacro y las últimas vértebras dorsales. No puede estar cortadas las vértebras dorsales, si no, nos ubicaríamos para poder saber si esta es la primera lumbar, si esta es la segunda. Acuérdense que puede haber una imagen lumbar más, que no es una vértebra más, sino que es una vértebra del sacro que pasa a ser una lumbar. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para estar bien ubicados, tiene que verse las costillas, las flotantes y parte de la cresta ilíaca. Y el psoas. Ah, también. Ah, no, pues que eso es así, pues no se vería, sí o sí se tiene que ver el psoas, que es el músculo que pasa acá, que es uno de los. Incluso los dolores lumbares, si ustedes se ponen a investigar, los dolores lumbares que uno piensa que son lumbares, que son problemas eh, que son por ya parte degenerativa de la columna, que no necesariamente se tiene que dar en pacientes añosos. Yo, por ejemplo, soy una persona osteopénica y tengo muchos problemas en mi columna y si voy y me saco un escáner, tengo artrosis facetaria en L4, L5. ¿Ya? Para mi edad, no necesariamente son personas que sean más añosas, ¿ya? Pero sí el psoas es una parte es un músculo importante que está a cargo de la tensión de a veces de los movimientos que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Y a veces ese problema, cuando no está bien desarrollado el psoas, empieza a tironear, literalmente así como la columna, y eso genera problemas lumbares, no que sea solamente de la columna lumbar, ¿ya? Solamente, y también va a ser parte de los, o sea, de las estructuras que estén adyacentes a la columna. En este caso el psoas, hay personas que se les nota más, pero sería este músculo que pasa de forma diagonal hacia abajo, ¿ya? El lumbar igual acá puse una imagen lateral de pie y lateral acostado. Ya hay que poner un tipo de almohadillas para poder hacer que la columna quede paralela a la mesa. ¿Cuál es el centraje aquí? Fabiola, ¿cuál es el centraje? Ay, disculpe, profe. ¿Cuál Estaba es? con el silencio. Punto medio entre el apéndice sifoide y la cresta, la sínfisis pubiana. Punto medio entre la apéndice sifoide y ya, que vendría siendo lo mismo que 2 traveses sobre la cresta ilíaca.
Sí, profesora, 2 Ese, traveses ya. arriba de la cresta ilíaca también. Ya. Entonces, pero la verdad es que aquí no hay que ver nada. Yo siempre le digo a los niños, para optimizar el tiempo, ustedes acá no vuelven a tocar al paciente, no vuelven a posicionarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba El posicionado mismo central. el mismo centraje que el AP, ¿ya? Mismo centraje que AP, ponemos al paciente de lado. Yo siempre les digo la posición mucho más cómoda para el paciente, ambos brazos juntos, tocándose los coditos, ahí. No así porque el paciente está así con que le pesan los brazos, no así porque es incómodo porque va a estar para adelante y para atrás, no, ahí, más cómodo. Y solamente giramos al paciente y no hay que ajustar ninguna otra cosa más, ¿ya? Siguiente. Bueno, aquí en decúbito, o sea, acostado, y tiene que ir, bueno, la espalda derecha dijimos, y las rodillas como en posición fetal, ¿ya? Hacia adelante, ambas piernas juntas, ambas rodillas juntas hacia adelante. Quinto espacio. Aquí, todos los que han pasado por el laboratorio, yo les voy dando así como secretitos, ¿ya? Que nos va ayudando a hacer un poco más rápida la toma de examen y que sea más fácil para ustedes, ¿ya? A todos los que han pasado por el laboratorio yo les he enseñado cómo determinar, bueno, aparte de lo que ya le habían enseñado los otros profes, cómo determinar en forma más rápida qué orientación le pongo yo al rayo para poder sacar el quinto espacio, ya para poder abrirlo. Y la verdad es que no lo puse ahora en el PowerPoint, pero cuando ustedes vayan pasando por laboratorio, yo se los voy explicando porque le hago unos dibujitos, ¿ya? Y les explico que la forma más sencilla de hacerlo es ver la radiografía AP, ¿ya? Uno cuando trabaja se va haciendo más rápido y más monótono el trabajo, ¿ya? Entonces uno va adoptando como mañas y una de esas, por ejemplo, cuando uno está tomando una columna lumbar AP, entonces tú tomas la columna lumbar AP, está centrado todo. La lumbar lateral dijimos que solamente se gira el paciente. Y en el quinto espacio tuya, cuando estás tomando la lumbar lateral, tú le entregas, pasas la imagen o entregas el chasis a tu TENS o algo así, tú le pides por favor que ponga la imagen AP en la pantalla. Entonces tú puedes ver, tú tienes que primero determinar por qué costado ingresa, mira, me voy a adelantar, por qué costado ingresa el rayo en la frontal. Si el rayo ingresa por derecha, que en este caso en el laboratorio siempre vamos a ingresar por derecha, ¿por qué? Porque al apoyar la izquierda, a nosotros nos queda la espalda del paciente, ¿ya? La cara del paciente da hacia la pared blanca que está al lado de ella. Entonces siempre va a entrar por derecha. Entonces yo me paro detrás del paciente y vamos a posicionarlo. ¿Cómo era el centraje de quinto espacio? ¿Qué teníamos que ver en quinto espacio? Camila. A ver, Camila, ¿cuál era el quinto espacio? ¿Qué cosa, profe? ¿El centraje o que teníamos que ver el quinto centraje. espacio? Sí, centraje. De quinto espacio. Son bajo las crestas ilíacas unos 3 centímetros o 5, dependiendo del paciente. ¿Ya? Y debemos angular el tubo según cómo se vea como las crestas ilíacas y el quinto espacio en la imagen frontal. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, ya, son 3 traveses, unos tienen los dedos más grandes, otros tienen los dedos más chicos, unos dicen 2 traveses, otros dicen 3. Lo mejor, por ejemplo, es determinar bien dónde está la cresta ilíaca del paciente, ¿ya? Sabemos dónde está el hueso, ponemos la mano y dejamos caer y son 4 traveses. Siempre, como que siempre ese centraje te va a quedar bien. Y del borde posterior del paciente van a ser unos 4 traveses hacia adelante, un poquito más, ya. Recordar que está la musculatura del glúteo y que el hueso va a quedar un poquito más adelante que la lumbar lateral, ¿ya? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, vamos a determinar cómo va a ingresar el rayo. ¿Y qué tenemos que fijarnos? En el espacio intervertebral que va a quedar entre la L5 y S1, ¿ya? Aquí va a ingresar el rayo. En este caso, ¿cómo ingresa el rayo?
¿Cómo va a ingresar aquí? ¿Cómo va a ser el centraje de quinto espacio? Perpendicular, profe. Perpendicular. ¿Por qué? Porque este espacio está recto, es recto. Aquí vamos a ver en realidad la curvatura que va a tener la columna, no en la lateral, porque en la lateral aquí me va a salir, en la lateral, con la divergencia del rayo, me va a salir cerrado, porque está paralelo al suelo, ya la línea está paralela al suelo. Entonces, por ende, si yo centro ahora aquí abajo y el rayo me va a ingresar por acá, mi centraje va a ser, o sea, el rayo va a ingresar en forma perpendicular a la placa, ¿ya? Va a ingresar así. ¿Qué pasa si este espacio estuviera, claro, con una angulación hacia caudal? Yo ahí ingreso a caudal, si está mirando hacia arriba el espacio, ingreso a craneal. Por eso es mejor que yo se los dibuje. Cada vez que ustedes vayan pasando, o sea, los grupos nuevos van a ir pasando, yo les voy a ir explicando, es súper fácil, no se van a demorar nada en determinar para dónde tienen que angular. En este caso, el rayo del laboratorio angula mínimo hasta 5. Entonces, a veces cuando aquí el desnivel que tiene es muy pequeño, lo dejo perpendicular, ¿ya? Pero en el caso de que ya sea algo más notorio, yo voy ángulo 5 o a veces un poquito más. Ya eso va a depender entonces de la caída que tenga este espacio vertebral aquí. Si es perpendicular, si es acaudal o si es acraneal. Y recuerden siempre determinar por dónde ingresa el rayo. Si entra por derecha, esa va a ser, lo que le estoy diciendo, la forma de angular el rayo. Siga. Columna lumbar oblicua. Yo sé que a algunos a veces les asusta esta radiografía, pero la verdad es que no tiene ninguna ciencia. En el laboratorio, les voy a enseñar, o sea, ustedes ya deben saber, pero en mesa igual hay una técnica para poder, ¿cómo se llama?, ponerlo oblicuo. Aquí yo veo una técnica, ella tiene doblada la pierna que está sobre ella, o sea, en la parte que se eleva, y tiene, o parece las dos dobladas, o una estirada y la otra doblada. Bueno, lo que yo les voy a enseñar es a doblar la otra. Si yo angulo, por ejemplo, esta paciente está angulada hacia el lado derecho, está levantando el lado izquierdo, la pierna derecha va a ir doblada y la pierna izquierda va a ir estirada. Entonces, ¿qué va a hacer la paciente con este brazo? Se va a tomar del borde de la mesa y va a hacer una tipo palanca y se va a levantar un poquito. Y es todo lo que tiene que hacer la paciente para el oblicuo. Al revés, entonces, si es ahora apoyando el lado izquierdo y elevo el lado derecho, la pierna izquierda va a ir flexionada, la pierna derecha va a ir estirada y lo que va a hacer es que al ponerse oblicuo va a apoyar la pierna que está doblada. Entonces, cruza el brazo contrario y hace un tipo de palanca hacia el lado que quiere acostarse. Esa es una técnica que es para el decúbito supino, ¿ya? Y en bipedestación, en este caso, es la posición igual que la lateral, solamente que ponemos oblicuo el cuerpo. ¿Qué nos tenemos que fijar aquí? Y sigue el mismo centraje, 2-3 veces sobre la cresta ilíaca. No movemos nada al paciente, ¿ya? Por eso es recomendable siempre tomar, si es que tiene oblicua, junto con la lateral, es tomar todas esas juntas y luego tomar el quinto espacio porque así descentras el equipo y ya no lo vuelves a centrar para esta misma radiografía, ¿ya? Ponemos la mano, ingresamos la mano por detrás del paciente, nuestra mano, bueno, ya determinamos el 45 grados, pero metemos la mano y ponemos la mano sobre la columna atrás. Tocamos la apófisis espinosa, ¿ya? Tocamos y eso lo llevo a la mitad del chasis y les va a quedar perfecta la imagen, ¿ya? Siempre no es como punto medio, sí, o sea, es punto medio entre 45, no. Pero hay veces que el paciente se angula más o lo angulas menos. Entonces, la mejor forma de determinar si la columna nos va a quedar sobre la línea media, ponemos nuestra mano en las apófisis espinosas por detrás y lo llevamos hacia la línea que se va a ver. Si nos corremos un poquito para el lado, se va a ver la línea por detrás del chasis, ¿ya? Eso para las oblicuas. Entonces, oblicua derecha y oblicua izquierda, ambos lados, porque han habido alumnos que me dicen, ya, oblicua una nomás. Y le digo, no, pues son los dos. Y van y sacan el segundo, ¿ya? Es de ambos lados, igual que las cervicales.
Columna lumbar dinámica. Estas radiografías son bien como... va a depender del movimiento que tenga el paciente, ¿ya? Como sale en esta imagen, flexión. Aquí, centraje. ¿Qué centraje tienen ustedes? ¿Qué les dice la teoría? ¿Alguien que me pueda apoyar ahí? El mismo, profe. Solo Es el mismo. que Central paciente según se el mueve. chasis. Ya. Por ejemplo, acá en flexión, yo uso, o sea, se debe usar, porque si el cuerpo va hacia adelante, aquí el paciente como que no le puso un poquito de empeño, ya, pero es un poquito más adelante. Se dejan caer los brazos, no los brazos así, porque vas a hacer que el paciente no tenga estabilidad hacia adelante, ya. Los brazos tienen que ir caídos, como sale en la imagen, y obviamente más agachados, puesto el paciente no está tan agachado, pero tiene que ser más flexionado hacia adelante, ¿ya? Como es el mismo centraje aquí y la imagen va a ser hacia adelante, aquí el chasis, ¿en qué horizonte, qué posición tiene el chasis? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal, ¿no es cierto? Así va el chasis, acostado para que la imagen, porque como es inclinada la imagen, nos va a quedar mejor en horizontal. Y en el caso de la extensión, vamos a tener los brazos de frente para poder darle estabilidad al paciente. El paciente se tira hacia atrás, mismo centraje. ¿Y cómo va a ir ahora el chasis? Si el otro era horizontal, este va a ir Longitudinal. vertical, longitudinal. Sí, longitudinal. ¿Por qué? Porque el paciente no va así a doblarse como araña para atrás. No, solamente va a tener lo normal, que es como sale aquí en la imagen, ¿ya? Esa es una posición normal aproximada de una extensión. Hay personas que hacen un poquito menos. Hay personas que casi es lo mismo que la lateral, ¿ya? Pero es lo que el paciente puede alcanzar ese movimiento. Vamos a continuar con las estructuras básicas de la anatomía, ¿ya? Solamente para recordar, bueno, el cuerpo vertebral lumbar es el más grueso de todo, es más robusto, más grande, y a recordar que el disco intervertebral, bueno, aquí en la columna lumbar tiene harta importancia el disco intervertebral. ¿Por qué? Porque va a sufrir bastante daño ¿cómo se llama? De patologías que son degenerativas, ¿ya? Y varias de las patologías que vamos a ver van a estar comprometido el disco intervertebral, porque empieza a necrosarse, porque empieza a degenerarse, y eso va a ir produciendo imágenes que nosotros vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, anatomía básica, cuerpo vertebral, los pedículos que se van a ver tangenciales al rayo, las apófisis transversas, que van a verse afectadas a fracturas, ¿ya? A fracturas por caída. Esas van a poder fracturarse porque son bastante como grandes y quedan como solitas en el espacio, ¿ya? Entonces, estas se van a ver afectadas también a fracturas. Están las apófisis articulares. Hay superiores e inferiores que se van a ir articulando con la de arriba y la de abajo, ¿ya? Las láminas y las apófisis espinosas que también pueden sufrir fracturas por golpes posteriores, ¿ya? Y otra vista es la vista posterior de los cuerpos y la vista sagital, ¿ya? La vista posterior, aquí vamos a ver, en forma oblicua, esta vista vamos a poder ver al perrito de la Chapelle, que vamos a ver un poquito más adelante, que es muy importante en una de las afecciones que son la espondilolisis y espondilolistesis. Aquí vamos a ver entonces las caries articulares superior y la inferior, que articula con la superior de la vértebra siguiente. Sus apófisis transversas, la apófisis espinosa, y aquí, bueno, el agujero intervertebral, va a estar las escotaduras vertebral inferior de la L2, por ejemplo, y la escotadura superior de la L3. En la imagen radiológica, ¿cómo lo vamos a ver?
todas estas imágenes como translúcida, pero con borde radio opaco, son todas las apófisis espinosas. ¿Ya? Apófisis espinosa. Ay, disculpe. La apófisis transversa son estas de aquí, que se ven más o menos transparentes, pero en imágenes buenas se ven súper bien todas estas imágenes. Los pedículos que van a verse radiodensos aquí, forma circular, todos los pedículos ya que van en forma tangencial al rayo. El disco intervertebral es el espacio que vamos a ver entre cada vértebra y vértebra. El psoas que estábamos hablando delante, que era un músculo que que está inserto en uno de los cuerpos vertebrales y baja hacia las crestas ilíacas. Bueno, los pedículos. Articulación sacroiliaca. Una imagen bastante sencilla. La siguiente, la lateral. Lo mismo, cuerpo vertebral, disco intervertebral. Vamos a ver los pedículos ahora en forma perpendicular al rayo. No se ve la lámina porque está superpuesta, y las apófisis espinosas. Aquí se pueden ver como el proceso psicoapofisiario, que bueno, está compuesto por el proceso articular superior e inferior. Ya ahí está la articulación. Aquí también, superior e inferior. Superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior. ¿Ya? Y aquí en la oblicua vamos a tener la imagen que nos va a evidenciar si es que hay algún tipo de fractura y por lo cual se está produciendo dolor o un desplazamiento de los cuerpos vertebrales. Ya está el perrito de la Chapelle, que en esta imagen, en una más tengo, en la siguiente está mejor explicado, pero vamos a ir viendo apófisis articulares. Vamos a ver que el hocico es la apófisis transversa de la L3, por ejemplo. El ojo, que es la imagen de circular, va a ser el pedículo de L3. La pata frontal va a ser la articulación, la apófisis articular inferior de L3. La pata trasera es la apófisis espinosa en vista oblicua. Y la colita la vamos a ver que es la otra apófisis transversa, pero de la contraparte, ¿ya? Del lado contrario. Y aquí lo tenemos mejor. Por ejemplo, a ver ¿a quién puedo preguntar? Rosita, ¿qué vendría siendo el número 6? Así les voy a poner en el control. ¿Qué vendría siendo el número 6? Es la pata delantera, ¿Sí? la apófisis anterior articular. ¿Anterior? No. No, a ver, ¿quién sabe quién es la 6? ¿Qué número Apófisis es la 6? articular inferior de la vértebra subyacente. Inferior, sí. Esa, ya. ¿Y qué vendría siendo el 4? La Es pars. el paraarticular. El La lámina. paraarticulario o istmo, claro. No es lámina, es como Es como una entre mezcla. la lámina y pedículo. Es Sí. la unión entre el pedículo y la lámina. Ya es que eso va a ser importante porque el que se corte el cuellito del perrito, vamos a saber que haya una fractura. ¿Ya? ¿Verdad? Ese va a ser lo que nos va a determinar. ¿Qué vendría siendo la 3? La articular superior. La apófisis articular superior de esta vértebra. El 1, La transversa. transversa, muy Es esa bien. transversa. El 2, El ojito, el pedículo. el pedículo. El 9, El espacio intervertebral. muy O el bien. espacio del disco intervertebral, para que no vemos disco. El 8, aquí los pillo. ¿Qué es el 8? No alcanzo a ver. Que también Escotadura, agujero de conjunción. agujero de conjunción o
agujero intervertebral, ¿verdad? O escotadura inferior, si fuéramos más específicos, escotadura inferior de la vertebral, ¿ya? Pero es el agujero. Muy bien. El 7, ¿qué era la pata trasera? Apófisis espinosa. Apófisis espinosa, muy bien. Y aquí no está determinado, pero la colita, que es esa, y se nota ahí, se nota aquí, se nota aquí. ¿Qué vendría siendo la colita? Ah, no, pues esta, no, pues, esta es la transversa. Pero esto, ¿qué es? ¿La contralateral será? De la articulación. La Es esa. transversa contralateral. Sí, pues aquí está la transversa, pero eso, que vendría siendo esto, es la... La articulación. sí, la articulación esta, de aquí. Bueno, aquí está una imagen de escáner, se ve bonito el perro. Y Contralateral. acá, sí, y acá se ven apófisis espinosa, la articulación superior, el istmo, la articulación inferior, la lámina con el pedículo no se ve porque la imagen de rayo se ve tangencial, apófisis espinosa, apófisis transversa. Y esta sería como la carilla articular, la superior la que les digo. Ya. Sigamos. Ahora vamos a entrar a las imágenes patológicas. Dentro de las patologías congénitas, bueno, congénita quiere decir que viene con malformación de nacimiento, ¿verdad? En alguna parte de la embriogénesis, no sé, y la separación y la definición de las células, ahí hubo un problema, ¿ya? Y uno de estos problemas es, o sea, no es problema, sino que variante es una vértebra transicional. ¿Y qué es la vértebra transicional? Es cuando no es que haya una vértebra más, siempre van a haber 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacras y 2 de la colita del coxis, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se le dice vértebra transicional y cuando uno le dice al paciente, oh, ¿tiene una vértebra más? No, no es que exista una vértebra más, sino que la última vértebra lumbar no era lumbar, era sacra. Y ¿cómo se llama? No se diferenció como sacra, sino que queda sobre queda con un disco intervertebral como rudimentario, ¿ya? En este caso, hay una hemilumbarización, ¿ya? La lumbarización quiere decir que una sacra pasa a ser lumbar, ¿ya? En este caso, la esta es sacralización, es una hemisacralización. ¿Por qué? Porque la lumbar, ya que el sacro está completo, la lumbar se une en forma parcial al sacro, ¿ya? Esta es la imagen, que su apófisis espinosa pasa a ser como articulación de como sacroiliaca, ¿ya? La sacralización es cuando en el sacro vemos una vértebra clarita, o sea, no es que sea una lumbar arriba, sino que se ve un poquito más rudimentaria y entre medio va a haber un espacio que tiene vacío y que va a ser un disco intervertebral rudimentario. Y en ese caso es sacralización, en este caso es lumbarización de la sacralización de la L5 o lumbarización en el caso del sacro cuando pasa a ser lumbar. Como que quiere ser, la lumbar quiere ser sacra y la sacra quiere ser lumbar. A eso se refiere. Pero no es que haya una vértebra más, ¿ya? Esta puede ser que se articule en una ala, como pueden ser ambas alas, ¿ya? En ese caso es una sacralización completa de la L5, cuando están ambas apófisis espinosas articuladas con el sacro. O sea, toma características del segmento superior o inferior, Inferior dependiendo de cuál es el que está adoptando claro, las características de la superior y la inferior. Queda fijada, no se mueve. Claro, no, pues esta ya pasa a ser como una sacra. Si tuviera las dos,
más fija es, pero esta no tiene movimiento. Acá tampoco ya hay movimiento porque el cuerpo queda fijo. Pero hay imágenes, o sea, yo puedo, por ejemplo, ponerles en una prueba ambas alas fusionadas al sacro. Y es lo mismo que esto, una vértebra transicional, ¿ya? Mire, aquí hay otros que son malformaciones, que también son congénitas. ¿Qué podemos ver ¿Espina aquí? bífida? ¿Cómo? ¿Espina bífida? ¿Cuál de las dos? La veo bien en la frontal. No, pero ¿cuál de las dos imágenes? La ¿Izquierda o derecha? La frontal a la derecha, la más La grande. Esa la más grande derecha, también se ve. la derecha es espina bífida. ¿Qué es esto? No se Eso es. juntaron la apófisis espinosa hasta el Ya, super- es una malformación como una genesia de la apófisis espinosa. Nada más que eso, porque tiene sus láminas. ¿Ya? En este caso hay una espina bífida como, o sea, Esa no es sería completa. manifiesta casi. Claro, no es completa. ¿Por qué? Porque este tiene esta lámina acá, pero esta lámina no existe. ¿Ya? Entonces es una espina bífida incompleta. Y esta es una malformación en la apófisis espinosa. Va. Esto más que nada la espina bífida, como me decían en otras clases, claro, obviamente se evidencia en niños todo, pero no es que uno no pueda vivir con una espina bífida. La gente vive así porque son operadas, porque el canal posterior se cierra y la verdad es que queda el huesito ahí como abierto, pero donde está toda la raíz nerviosa, todo eso es operado, ¿ya? Dentro de las patologías traumáticas, vamos a ver la fractura en cuña. ¿Ya? La fractura en cuña puede deberse a dos situaciones. ¿Cuál puede ser? ¿Cuándo se puede dar una fractura por acuñamiento? Aplastamiento. aplastamiento. Por aplastamiento, sea traumática, y la otra, Patológica. patológica o degenerativa, ¿ya? Tiene que haber una patología degenerativa ahí para que el cuerpo colapse y se fracture. Entonces, nosotros vamos a ver, me van a decir, sí, es una fractura por cuña, pero nosotros nunca vamos a saber, viendo una imagen, a qué se debe, ¿verdad? Porque no tenemos antecedentes, porque no hay examen del paciente, y la verdad es que eso ya no nos compete, sino que nosotros tenemos que decir, hay una fractura, no sé, doctor, hay una fractura, está fracturado en, no sé, el pilar anterior del cuerpo, y eso nosotros somos parte de eso, de esa parte nomás, ¿ya? Pero determinar en qué, eso lo ve el doctor. Entonces, una fractura en cuña va a estar comprometido el pilar anterior y parte del medio del cuerpo vertebral. No va a haber desplazamientos de los pedículos, y por frontal se puede ver normal, pero por lateral es donde vamos a ver la cuña, ¿ya? Y también la posición que va a adoptar a veces el paciente, porque cuando esta fractura se produce en columna dorsal, el paciente adopta la postura así como encurvada, ¿ya? Y eso se va a ver, entonces, como dijimos, en forma traumática por algún tipo de accidente. O, a ver, el Ícaro, me parece que el Ícaro por el tono de voz, dijo por aplastamiento. Puede deberse sí, pero más el aplastamiento va a producir lo que vamos a ver más adelante, que es la fractura en estallido, ¿ya? Porque el aplastamiento quiere decir que hubo una fuerza axial, o sea, yo o me tiré de un quinto piso y caí de pie, como los gatos, y ese tipo de fuerza axial que se produce, que atraviesa toda la columna y aplasta, va a producir ese tipo de fractura, como digo, de estallido, pero en este caso es por una hiperflexión, ¿ya? Una hiperflexión del paciente o por algo degenerativo. Aquí está la fractura en estallido. Esta fractura sí va a tener una evidencia o sea, vamos a ver detalles, por ejemplo, en la frontal, que va a haber un aumento de la distancia interpedicular, ¿ya? Va a mantenerse, o sea, donde está el cuerpo vertebral fracturado, las demás van a mantener su distancia, y esta va a haber un aumento en la distancia entre pedículo y pedículo, ¿ya? Pero en la lateral va a ser esta la imagen. Es una desintegración
del cuerpo vertebral por una fuerza, una flexión con distorsión, o sea, vamos a ver que esta misma fractura puede producirse también por el cinturón de seguridad cuando hay accidentes de tránsito. Entonces, una hiperflexión del cuerpo y además como que lo aprieta hacia atrás, ¿ya? El cinturón. Pero en este caso, también, y en mayor porcentaje, es debido a caídas de cabeza, o sea, no de cabeza, sino que como apoyando más la espalda, pero cayendo como en forma, como mirando hacia abajo, se podría decir, o de arriba son fuerzas que dan en forma axial sobre el cuerpo. Y en este caso, el cuerpo vertebral quedaría de esta manera. Está comprometido tanto pilar anterior, medio y posterior. Esta fractura obviamente tiene un mayor compromiso de inestabilidad y obviamente hay que hacer un escáner. Aquí se realiza al tiro un escáner para ver el compromiso de la médula que pasa por posterior, ¿ya? Habiendo una afectación en el pilar posterior del cuerpo vertebral, automáticamente hay una inestabilidad del paciente, ¿ya? Esto va a ser, bueno, este tipo de fractura es grave, ya que el compromiso es completo y produce una protrusión hacia atrás de tanto el hueso como de todo el material que va a obstruir el canal raquídeo. Esta es la fractura de Chens, ¿ya? Esta es la que les digo del cinturón de seguridad, pero aquí, en la fractura de Chens, puede haber fractura de la apófisis espinosa. No voy a decir, a ver, ¿cómo puedo decir? Se fractura en forma diagonal de todo el cuerpo, o sea, lo divide en dos, ¿ya? Y se levanta la apófisis, o sea, la fuerza, acuérdense que todo esto está unidos por ligamentos, entonces, la fuerza que se ejerce en la hiperextensión forzada que se produce en el abdomen, hace que las apófisis espinosas aumenten de tamaño la distancia, eso lo vamos a ver en la radiografía. Se va hacia arriba y se va hacia abajo. Se fractura tanto la apófisis espinosa, lámina y cuerpo, y se abre el cuerpo vertebral, ¿ya? Se abre toda la estructura. Y eso se vería en la imagen, por ejemplo, se vería así, y en radiografía, así. La frontal va a haber un aumento entre la distancia de las apófisis espinosas, se va a ver el cuerpo radiolúcido, se llama un signo del vacío, ¿ya? En que no se encuentra la espina, la apófisis espinosa, y va a haber un vacío en el cuerpo vertebral. Eso quiere decir que el cuerpo vertebral está fracturado por posterior, ¿ya? Se abre el cuerpo vertebral. Y va a haber un aumento en la lateral, va a haber un aumento también de la apófisis espinosa. Esto se produce, dígame. Entonces, eso también se tiene que dar en la cervical. También pero así de esta envergadura no. Había ¿te acuerdas que había un tipo de fractura en que no es que se fracture porque los huesitos, claro, la del ahorcado, ¿te acuerdas que se va hacia adelante? Hay como una luxación, pero no hay una fractura del cuerpo vertebral. Acá se fractura. Yeah. Se fractura por la mitad. Tanto, mira, te das cuenta, tanto la apófisis espinosa como la apófisis transversa se fractura el cuerpo completo. Se mantiene en el mismo lugar, no hay desplazamiento del cuerpo, pero sí fractura completa. ¿Ya? Aquí, dentro de todas las fracturas, bueno, la luxación tiene que llevar algún tipo de fracturas que son las apófisis espinosas, pero no tiene fractura de cuerpo vertebral. Pero la luxación, vendría siendo una de las más complejas. ¿Por qué? Porque si bien no hay fractura del cuerpo vertebral que produzca que el canal raquídeo se mantenga en su mismo lugar, pero que sea afectado, por ejemplo, con algún tipo de o el disco intervertebral se protruye o hay algún tipo de obstruyamiento con los tipos de, o sea, con los fragmentos de hueso en la fractura,
hace que el canal raquídeo se vea comprometido. ¿Por qué? Porque la luxación se mueve del lugar, como sale en la radiografía, o sea, como sale en la imagen, y extorsiona el canal raquídeo. Esta es una de las afectaciones más complejas, ¿ya? Porque si bien puede haber una fractura pequeña, se va a ver, va a ser de las articulaciones, pero la luxación hace que todas las raíces nerviosas y toda la médula, todo se vea como comprometida y, como digo, extorsionada, y eso hace que el paciente, sí, hace que este tipo de situación sea más compleja que las otras, ¿ya? Porque ahí, no sé, yo me imagino que no es como cuando se nos sale un huesito así como aquí, o en el dedito del pie, y el doctor viene y ¡cup! Lo hace, lo mueve y lo pone en su posición. No, pues aquí debe ser una cosa ya... Por unas cosas así se deben producir, por ejemplo, la tetraplegia o paraplegia, porque en realidad la fractura puede fijarse. Existen elementos de fijación en el cuerpo, ya no se mueve. Vimos, por ejemplo, en las imágenes de la columna cervical, en la cual las fracturas, si bien se veían graves, no tenían solución, que eran la forma de fijación de la cabeza, ¿verdad? A los hombros. Y entonces ahí la posición fijada hacía que el cuerpo se solidificara y sanara. Aquí yo no me imagino que sea así como, y como que te pescan como de los pies de la cabeza y te mueven y te colocan la columna nuevamente en su lugar. No, aquí es mucho más complejo. Aquí ya hay más problemas porque siempre el canal raquídeo se ve más afectado, eh, o sea, la columna se va a ver más comprometida cuando está el problema en posterior que por anterior. Ya acá pueden haberse fracturas de cuerpos vertebrales, pero cuando se compromete el canal posterior, ya más complejo. Otro tipo de fractura que podemos ver, y es súper común, es ver las fracturas de la apófisis transversa. ¿Ya? Produce un dolor crónico, puede hacer que el paciente o el doctor piense que son cólicos renales. Obviamente, el antecedente más importante es que tuvo una caída. ¿Ya? Tiene que haber una caída bien fuerte para que haya un tipo de fractura de este tipo. Además, la anterior, en la de Chens, en esta de acá, este tipo de fractura que es la del cinturón de seguridad, más del 80% de las veces va a ir acompañada de lesiones intraabdominales, ¿ya? Laceraciones, hematomas, hemorragia, porque ¿cómo se llama? El golpe, o sea, el golpe del cinturón o el apretón del cinturón es tan fuerte que produce adentro del cuerpo lesiones, ¿ya? En este caso también puede haber problemas renales, una rotura renal, cuando hemorragia o problemas en el hígado, porque el hígado hay personas que tienen el hígado bien abajo, entonces puede estar acompañado de eso, pero este tipo de fractura también. Siempre llegan, por ejemplo, jóvenes que vienen incluso hasta con el traje de ciclismo, o ¿sabe qué? Me caí de espalda y fractura de apófisis transversa, ¿ya? Es una de las más comunes igual. Ya, dentro de las patologías degenerativas, como hablábamos al principio, o sea, de lo que se pueden producir fracturas, están las patologías degenerativas y una de ellas es la espondilolisis y espondilolistesis. La espondilolisis, lisis quiere decir ruptura, y lo que veíamos del perrito de la Chapelle, va a haber una fractura del pararticularis, que es la unión entre el pedículo y la lámina y al medio, se fractura, y eso va a ser aquí, entonces aquí en la columna normal, la espondilolisis es la fractura del pararticular y la espondilolistesis va a ser un desplazamiento de este cuerpo fracturado, ¿ya? En la fractura, entonces puede ser traumática o puede ser degenerativa, ¿ya? Cualquiera de las dos maneras. Y la espondilolistesis va a ser entonces desplazamiento, como les decía, tanto para anterior como posterior. Para
posterior se ve más en la cervical, ya que vimos en clase, mostré una imagen de la cervical, una espondilolistesis, también se produce en la cervical. ¿Ya? Y aquí en la lumbar, como la curvatura ya, la lordosis es hacia adelante, entonces por inercia y por gravedad se va a mover hacia adelante la caída, ¿ya? Y se produce como una cifosis más marcada de la área sacra. Aquí vamos a ver la imagen del perrito de la chapela. Aquí está mostrando cómo se ve el perrito, dónde se produce la fractura, y aquí recuerden que se va a ver una banda radiopaca en la articulación de la fractura. Ese espacio de aquí es ese de aquí, y este de aquí. ¿Ya? Vamos a ver esa imagen cuando hay un tipo de desplazamiento o dolor. Aquí vemos una espondilolistesis anterior, ¿ya? Hay un desplazamiento del cuerpo, y cómo lo podemos, cómo se ve o cómo lo informa el doctor o cómo lo puede ver el doctor, es que se trazan las líneas, acuérdense de las líneas vertebrales, y la línea vertebral posterior va a llegar aquí y el otro sigue acá. Entonces hay una disrupción de la línea, y ahí podemos ver que hay un movimiento hacia anterior. Los elementos de ortosíntesis son aquellos que no les van a ayudar a la gente a, al ser operado, a volver el desplazamiento a su posición y a dar más estabilidad, ya que este tipo de fractura obviamente produce inestabilidad, ya que esa parte, la parte lumbar, las últimas lumbares son las que soportan la mayor cantidad del peso del cuerpo. Entonces esto vamos a verlo muy seguido. Hay veces que llega hasta empieza de la L1 hasta la L5, porque hay muy poca estabilidad de la columna, y les ponen estos tipos de aparatos en forma así más continua, más larga, ¿ya? Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero hay clasificaciones que nos van dando, mire, este tipo de desplazamiento que está casi en el 50% del desplazamiento, ¿ya? De su carilla o sea, de su parte articular, se ha desplazado un 50% hacia anterior. Aquí, este tipo de la espondilolistesis se va a ver tanto en L4 como en L5, que son las más recurrentes. Y aquí hay una espondilolistesis que, si bien puede que, puede que acá no se vea la fractura, puede que la haya o no, pero si se dan cuenta, la superficie articular se ve como esclerótica, ¿verdad? Puede verse algún tipo de degeneración del disco, puede haber degeneración del disco y fractura de la pararticularis, pero la degeneración del disco también nos va a producir un tipo de desplazamiento, ¿ya? Se puede ver ahí como blanquito, más blanco. Y puede ser algún tipo de ya degeneración o necrosis del espacio articular. La espondilodicitis, bueno, hay un montón de nombres, pero quise poner estos tres que eran como los más importantes. La espondilodicitis, itis, siempre es una infección, ¿ya? Entonces este tipo de infección va a evolucionar desde obviamente más pequeño, va del cuerpo hacia disco intervertebral con el cuerpo adyacente, o sea, el superior, y tanto puede tomar los ligamentos anterior como salir de la infección, o sea, salir del cuerpo vertebral e infectar otro tipo de lugares, ¿ya? En este caso se produce una necrosis y una imagen de destrucción de los cuerpos vertebrales, ya en etapa ya más avanzada de una infección, y produce necrosis y esclerosis en la parte necrosada, ¿ya? Como pueden ver, esas partes blancas son escleróticas, ¿ya? Por una destrucción del cuerpo. Tanto puede ser solamente cuerpo, como se ve acá, o entre cuerpo y el disco intervertebral, y va a pasar hacia anterior.
El signo del vacío dentro de las degenerativas, como lo dice, es un signo, ¿ya? Se va a deber a una, ¿cómo se llama? A una artrosis, a una, cuando está una, se me olvidó. Cuando estamos bajo calcio, Osteopenia. Osteoporosis. una osteopenia, claro, una osteopenia, osteoporosis. Osteoporosis, acá podemos ver signo claro de osteoporosis de unos cuerpos radiolúcidos y bordes de platillos vertebrales más escleróticos, ¿ya? Una artrosis con una desmineralización del cuerpo. Y aquí el signo del vacío, ¿qué es lo que va a hacer? Que la necrosis del cuerpo vertebral va a producir aire, que en este caso no es aire propiamente tal, sino que es nitrógeno. Y eso va a hacer que se vea esta imagen de aire. ¿Dónde más hemos visto este tipo de signo de artrosis o degeneración? ¿Dónde más lo hemos visto? ¿En qué otra parte del cuerpo se da? O sea, yo creo que puede darse en varias partes, pero ¿en dónde más la hemos visto? ¿En qué otro tipo de radiografía? Es súper común. ¿Dónde creen ustedes? No, no. Más abajo. Rodilla. En rodilla. ¿Pero en qué parte articular de la rodilla? La rótula axial. Sí, podemos verlo en la rótula axial, pero también en los platillos. Cuando los meniscos empiezan a morir todo y los huesos empiezan a fusionarse, empiezan a aparecer ese signo vacío. ¿No se acuerdan? ¿No lo han visto en la radiografía? Sí, se ven los dos platillos así como blanquitos. ¿Ya? Este tipo es una... Ya empieza a morir una necrosis y eso produce ese tipo de nitrógeno y se ve como aire. ¿Ya? Es el signo del vacío intervertebral. O sea, en la rodilla no se va a llamar vacío intervertebral, pero el signo de vacío que es acompañado con signos de artrosis. Y aquí está el signo de necrosis isquémica de una vértebra, ¿ya? El signo de necrosis isquémica, quiere decir isquémica, es muerte del disco, o sea, de la vértebra. Y en esta imagen se ve aquí. Aquí está el cuerpo. ¿Es como un infarto de hueso, profe? Como un infarto, sí, pues deja de recibir la irrigación y muere. Pues. Por eso se producen las necrosis también en los Infarto discos óseo. intervertebrales. Sí, pues hay una falta de irrigación y eso hace que se produzca la muerte de la estructura. Y en este caso, por ejemplo, aquí está el disco, acá hay una carilla articular, o sea, es un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, aquí está el otro cuerpo, y aquí dentro del cuerpo vertebral, sobre el platillo inferior, está la necrosis, también aquí en este cuerpo de arriba, también la necrosis del cuerpo. En esta una imagen de escáner frontal y sagital, también este signo del vacío también se ve como necrosis entonces en la vértebra. En esta imagen podemos ver dos imágenes. Entonces, aquí te muestra en la flecha blanca el signo del vacío que se produce en el disco vertebral y el signo de necrosis que se ve en los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Pueden deberse dos cosas. Ya no habiendo irrigación, se produce muerte. También lo vimos en el laboratorio ayer, no, antes de ayer cuando vimos una imagen en el computador, donde se produce una necrosis de la cabeza de una articulación y se muere también la cadera por la enfermedad de Pertes, ¿verdad? Se produce un corte en la irrigación de sanguínea y produce la muerte de la cabeza femoral. Profe, pero Pertes Dígame. no es solo de niños. No, pues, pero sí, pero te estoy diciendo el signo. O sea, el hecho de cortar la irrigación produce muerte del hueso. ¿Ya? Ya. No, pues el niño se produce y quedas con eso para toda la vida. Quedas con la cadera o fusionada ¿cómo se llama? A la carilla articular, a la cresta ilíaca, o sea, a la cadera, o te ponen prótesis, pero eso se produce sí, cuando niño. Pero eso es por falta de irrigación. Ya, y el signo de la vértebra de marfil,
la vimos también, me parece que en dorsal, la mostré. ¿Cuándo se produce este tipo de imagen? ¿Cuándo creen ustedes? En caso de metástasis, por ejemplo, en este caso cáncer de próstata, Muy bien, muy bien. ¿Leíste? ¿Quién habló? Ay, que no estoy viendo el nombre. yo prefiero el Benja. Ah, el Benja. Ya, Benja, sí. Se da generarme, hay distintos tipos de cáncer que se puede dar, pero el principal es un cáncer prostático. ¿Ya? Esta es la imagen característica de una metástasis, en la cual dijimos que en la parte dorsal, en la columna dorsal dijimos que las metástasis se pueden ver osteolíticas o osteoblásticas. En este caso es una osteoblástica que comprende el cuerpo completo de vertebral, ya lumbar. Pero a veces otro tipo de cánceres que son a veces más agresivos hacen la muerte osteolítica del cuerpo y hace que el cuerpo se desintegre completamente. Y ahí es cuando se producen a veces las fracturas en cuñas, que son patológicas por otras patologías, ¿ya? No por traumáticas. También la vimos en dorsal y también se va a ver mucho en lumbar, que es el signo de la vértebra en forma de pez, en donde está comprometido la densidad vertebral y debido a enfermedades degenerativas de osteopenia, osteoporosis, ¿ya? Que empiezan a producir ese tipo de imágenes, ya por degeneración de la columna, ya por pacientes más añosos. Empieza a formar ese tipo de vértebra en pez. Que después, ya con el tiempo, esto puede ceder y fracturarse, ¿verdad? Las personas que son osteoporóticas, porque osteopenia, una persona normal, está normal, osteopenia, osteoporosis. Ya la osteoporosis, como es la más grave, hay personas que se fracturan con sentarse, con levantarse, a veces con caminar, ¿ya? Y eso se va a deber porque ya pierden todo el mineral óseo y dejan la columna queda más delicada. Ya, lo voy a dejar hasta aquí, porque bueno, tengo las imágenes, pero lo dejo hasta aquí. Vamos a seguir la próxima clase con las imágenes. Voy a tirar imágenes, sacro y columna total, ¿ya? Para que el día viernes hagamos el segundo control. Va a entrar todo columna. Son imágenes que se repiten, niños, no son tan complicadas. No voy a hacer, ustedes saben, no hago las pruebas muy complicadas. Pero estudien, ¿ya? Porque esto tienen que saber, tienen que ir con una base de imagen. Y lo importante es entrar a clase porque así después repasar no es tanto, pues, sino que les quede en la memoria mirar y escuchar lo que uno les dice, ¿ya? Cualquier duda o consulta que tengan, me escriben. Yo en el laboratorio siempre, si necesitan algo, yo estoy ahí todos los días, de lunes a jueves. Y eso, nos vemos la próxima semana, el martes, y con los niños del laboratorio nos vemos el lunes, ¿ya? Que estén Gracias. bien, cuídense harto.